La hora del podcast, Cuentos Silenciados, espacio de la estación que da voz a escrituras alguna vez acalladas. Bienvenidos. Hoy en Cuentos Silenciados leeremos la primera parte del cuento El Gominola de Francis Scott Fitzgerald. Bienvenidos. Jim Powell era un gominola. Aun cuando me gustaría presentarlo como un personaje atractivo, siento que estaría falto de escrúpulos si os engañara sobre ese punto. Era gominola de corazón, de pura cepa, 99 3/4% gominola, y creció perezosamente durante la estación de los gominolas, que en el país de los gominolas es cada estación, allá muy al sur de la línea Manson-Dixon. Hay que tener en cuenta que si llamáis gominola a un hombre de Memphis, es muy probable que se saque del bolsillo de atrás una cuerda larga y resistente y os cuelgue de un poste del telégrafo que se halle a una conveniente distancia. Si llamáis gominola a un hombre de New Orleans, probablemente sonreirá y os pregunte quién llevará a vuestra chica al baile de Mardi Gras. El vivero de gominolas que produjo al protagonista de esta historia se encuentra en un punto equidistante entre ambas ciudades. Es un pequeño pueblo de 40.000 habitantes que ha sesteado soñoliento durante 40.000 años en el sur de Georgia y que se despereza ocasionalmente de su amodorramiento mascullando unas palabras acerca de una guerra que ocurrió en algún momento, en algún lugar y que todo el resto del mundo ha olvidado desde hace tiempo. Jim era un gominola. Vuelvo a escribir la frase porque suena muy bien, como si fuera el inicio de un cuento de hadas, como si Jim fuera encantador. De algún modo, evoca la imagen de un rostro redondo y apetecible y una gorra de la que salen todo tipo de hojas y vegetales. Pero Jim era flaco y largo y andaba doblado de tanto inclinarse sobre las mesas de billar, y era lo que en el norte, donde todo lo igualan, habrían calificado corrientemente de vago. Gominola es el nombre que se le da en todos los rincones de la irredenta confederación a quien se pasa la vida conjugando el verbo holgazanear en la primera persona del singular. Estoy holgazaneando, he holgazaneado, holgazanearé. Jim nació en una casa blanca situada en una esquina verde. Tenía en la fachada 4 columnas muy castigadas por los elementos y al fondo una gran cantidad de celosías que formaban un alegre diseño a cuadros en el césped soleado y salpicado de flores. Originalmente, los habitantes de la Casa Blanca habían sido propietarios del terreno aledaño, y del aledaño a este, y del aledaño al aledaño también, pero de eso hacía tanto tiempo que ni siquiera el padre de Jim lo recordaba muy bien. De hecho, le había concedido tan poca importancia al asunto que cuando agonizaba, como resultado de una herida de bala que recibiera en una reyerta, se le había olvidado contárselo a Jim, quien entonces tenía 5 años de edad y estaba terriblemente asustado. La Casa Blanca se convirtió en una pensión administrada por una dama de Macon de labios siempre apretados, a quien Jim llamaba tía Mami y detestaba con toda su alma. Jim cumplió 15 años, fue a la escuela secundaria, se dejó crecer unas greñas negras y le daban miedo las chicas. Odiaba su casa, donde 4 mujeres y un viejo sostenían una cháchara interminable que se prolongaba de verano en verano acerca de qué terrenos habían pertenecido originalmente a la propiedad de los Powell y qué plantas serían las próximas en florecer. A veces los padres de las chicas del pueblo, al recordar a la madre de Jim e imaginar un parecido entre ambos en los ojos y el pelo, lo invitaban a sus fiestas, pero las fiestas lo intimidaban y prefería con mucho sentarse en un cigüeñal en el garaje de Tilly mientras jugueteaba con los dados o se exploraba la boca interminablemente con una larga pajita. Para conseguir algún dinero realizaba trabajos ocasionales y fue por eso que dejó de ir a fiestas. En su tercer sarao, la pequeña Marjorie Hyde había susurrado de manera indiscreta y muy cerca de él que era el chico que a veces traía los mandados. Así que en vez del two-step y la polka, Jim aprendió a sacar con los dados el número que deseaba y se enteró de las sabrosas historias de todas las muertes por arma de fuego que se habían producido en la zona durante los últimos 50 años. Cumplió 18. Estalló la guerra, se enroló en la marina y abrillantó bronces en el astillero de Charleston durante un año. Después, para variar, se fue al norte y abrillantó bronces en el astillero de Brooklyn durante otro año. Sus botines eran largos y puntiagudos. Su corbata era una alarmante conspiración de morados y rosas convertida prodigiosamente en un ovillo, y coronándolo todo, se mostraban 2 ojos de un azul tan desvaído como una vieja pieza de buena tela expuesta al sol durante mucho tiempo.
Al atardecer de un día de abril, cuando un suave tono grisáceo procedente de los campos de algodón cubría ya el pueblo sumido en el bochorno, Jim era una figura borrosa apoyada en una cerca de madera que silbaba y miraba el halo que rodea la luna por encima de las luces de Jackson Street. Su mente trabajaba incansable en un problema que absorbía su atención desde hacía una hora. El gominola había sido invitado a una fiesta. En esa época en que todos los chicos odian a las chicas, Clark Darrow y Jim se sentaban en la escuela uno al lado del otro, pero mientras las ambiciones sociales de Jim habían fallecido en la aceitosa atmósfera del garaje, Clark se había enamorado y desenamorado, había ido a la universidad, se había dado a la bebida y la había dejado. En resumen, se había convertido en uno de los mejores partidos del pueblo. Aún así, Clark y Jim habían conservado una amistad que, aunque solo se vieran de tanto en tanto, era absolutamente inquebrantable. Esa tarde, el antiquísimo Ford de Clark se había detenido junto a Jim, que estaba en la acera, e inopinadamente Clark lo había invitado a una fiesta en el club de campo. El impulso que lo había llevado a hacerlo no era más extraño que el que había empujado a Jim a que aceptara. En el caso de este último, probablemente se debía a un ennui inconsciente que motivaba en él una íntima ansia de aventuras. Y ahora Jim reflexionaba fríamente sobre ello. Rompió a cantar y a llevar el ritmo perezosamente con el pie sobre un adoquín de la acera, hasta que éste empezó a balancearse al compás de la grave y ronca tonada. De mi casa a un tiro de piedra vive Jim, de los gominolas reina. Jim ama sus dados, los mima, ninguno tonteando la pilla. Interrumpió la melodía y alborotó sobre la acera hasta hacerla vibrar con su galope. ¡Diablos!, musitó casi en voz alta. Estarían todos allí, la antigua pandilla a la que a causa de la Casa Blanca, vendida hacía ya largo tiempo, y el retrato del oficial uniformado de gris sobre la repisa, Jim habría debido pertenecer. Pero la pandilla había crecido junta hasta convertirse en un pequeño círculo que se había ido cerrando a medida que las faldas de las chicas se iban alargando pulgada a pulgada, hasta que se cerró del todo coincidiendo con el repentino crecimiento hasta los tobillos de los pantalones de los chicos. Y en esa sociedad de efímeros amores adolescentes en la que todos se conocían por sus nombres de pila, Jim era un intruso, solo poco más que los blancos pobres. La mayoría de los chicos lo conocía y lo miraba con aire condescendiente. Jim se llevaba la mano al sombrero al saludar a 3 o 4 de las chicas. Eso era todo. Cuando el crepúsculo se espesó hasta convertirse en un telón azul para la luna, Jim salió a caminar por el pueblo. Todavía hacía calor y el aire desprendía un aroma agradablemente acre cuando llegó a Jackson Street. Las tiendas estaban cerrando y los últimos clientes se dirigían a sus hogares como si estuvieran dando vueltas en un perezoso tío vivo. Un poco más lejos, al final de un luminoso callejón lleno de kioscos multicolores, una feria callejera le proporcionaba a la noche un reguero de músicas. Una danza oriental brotaba de una flauta. Un melancólico solo de trompeta se desgranaba frente a la caseta de los monstruos. Una alegre versión de Black Home in Tennessee sonaba en un organillo. El gominola entró en una tienda y compró un cuello duro. Después fue paseando hasta la cafetería de Sam, donde encontró aparcados 3 o 4 coches y unos niños negros que corrían de un lado para otro con los helados y limonadas que resultaban imprescindibles en una calurosa noche de verano. «Hola, Jim». La voz sonó justo a su lado. Joe Ewing paseaba en su coche a Marilyn Wade. En el asiento trasero estaban Nancy Lamar y un desconocido. El gominola se sacó el sombrero a toda prisa. «Hola, Ben», dijo, y después de una pausa casi imperceptible, «¿Cómo va eso?». Siguió su camino tranquilamente en dirección al garaje, donde tenía alquilada una habitación en el primer piso. Su «¿Cómo va eso?» estaba dirigido a Nancy Lamar, con la que no había cruzado ni una sola palabra en los últimos 15 años. Nancy tenía una boca que traía a la mente la idea de un beso, ojos oscuros y un pelo negro azulado heredado de su madre, que había nacido en Budapest. Jim se la encontraba a menudo en la calle y la veía caminar con las manos en los bolsillos, como un chico, y sabía que junto a su inseparable Sally Carrol Hopper había dejado ya una estela de corazones rotos que se extendía desde Atlanta hasta Nueva Orleans. Durante un fugaz instante, Jim deseó saber bailar. Luego se echó a reír y al llegar a su puerta comenzó a canturrear entre dientes. Su movimiento te quema el alma, sus ojos son grandes y pardos. Es la reina de las reinas de los gominolas. Mi Jim, la del pueblo de los gominolas. Encuentra este cuento completo en la base de datos Digitalia.